mañana quiero hablarte de la carne al espíritu. Para comenzar, quiero hablar sobre el libro de Juan, en el capítulo 3. En el libro de Juan encontramos a un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre de la ley, un hombre instruido en la palabra. Escuche, instruido en la palabra. Pero cuando viene donde Jesús le pregunta, Señor, Maestro, ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos? Jesús le contesta, tú siendo un hombre de la ley, ¿no sabes cómo entrar? Ahora te digo, te es necesario nacer de nuevo. Y aquí hay algo bien poderoso que usted y yo tenemos que aprender. Necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo en su mente piensa que cómo va a nacer él de nuevo siendo viejo. Jesús le vuelve a decir, te es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Entonces aquí podemos nosotros aprender en esta semana. ¿Por qué? Porque no es que tú conozcas de la palabra, no es que tú conozcas de la ley o conozcas de la gracia. Lo más importante es conocer que nosotros antes de venir a Jesús estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿qué estaba muerto? Diga, el espíritu. Nuestro espíritu se había separado de Dios. Entonces estaba muerto en delitos y pecados. Caminábamos según los deseos de la carne. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí habla todo lo que son los deseos de la carne. Y te vas a dar cuenta que en algunos de ellos estábamos caminando. En algunos de ellos nos estábamos satisfaciendo y por eso no podíamos ver, por eso no podíamos nosotros entender lo importante que es encontrarse con Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero necesitamos nacer de nuevo para volvernos hijos de Dios. Porque no es que tú vayas a la iglesia y en la iglesia tú vayas a cantar y vayas a adorar, pero sigas siendo el mismo. Eso no puede ser así. Tiene que haber un cambio total en tu vida. Y es lo que le pasó a Nicodemo. Nicodemo sabía la ley. Saulo de Tarso sabía de la ley, conocía la ley, había estudiado con los maestros de la ley, pero no se había encontrado con Jesús. Y aquí es donde nosotros necesitamos ese encuentro poderoso con Jesús. Y ese encuentro con Jesús va a venir y te va a cambiar totalmente tu vida. Será totalmente diferente. Tu deseo será diferente. Tu mente será diferente. ¿Por qué? Porque ya no vas a hacerte la carne. En el libro de Juan, en el capítulo 3, Jesús le explica esto a Nicodemo y le dice, el que de la carne es nacido de la carne, pero que el que es del espíritu es, porque ha nacido del espíritu. Entonces aquí vemos un cambio. El que es de la carne piensa en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Diga conmigo, idolatría, hechicería, contiendas, iras, pleitos, borracheras. Y ahí las enuncia todas. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos que necesitamos un cambio. Necesitamos nacer de nuevo. La Biblia lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. El que es nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Por eso el que es de la carne no ora. El que es de la carne busca a Dios de vez en cuando y busca para satisfacer sus necesidades. Por eso hay gente que va a la iglesia los domingos, pero cuando salen de ahí, salen a la misma manera de vivir, a los deseos de la carne. Porque el de la carne es. El que es del espíritu es.
El que es del Espíritu comienza a tener una relación con Dios. Por eso Nicodemo llega a buscar a Jesús y le dice, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Yo te estoy dando una llave poderosa para un cambio. Por eso le dice, el que nace de nuevo podrá ver el reino de los cielos, pero el que nace del agua y del Espíritu podrá entrar al reino de los cielos. Una cosa es mirar y otra cosa es entrar. Porque cuando tú entras, entonces vas a permanecer y todo te va a cambiar. Van a cambiar tus pensamientos van a comenzar a ser transformados. Por eso la Biblia dice que no nos conformemos a las cosas de este siglo, sino que seamos transformados en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Y qué Dios te va a mostrar? Te va a quitar el velo, te va a mostrar lo bueno, te va a mostrar lo agradable, te va a mostrar lo puro, te va a mostrar el camino, te va a mostrar que no estás solo, te va a mostrar que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, te va a mostrar la vida, te va a mostrar la bendición, porque Él te va a mostrar la verdad. Porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Y eso va a cambiar tu relación. Es más, la Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu se vuelve con Él. Entonces se vuelve una necesidad en ti de buscarle, una necesidad en ti de adorarle. Esto no es así nomás. Por eso te es necesario nacer de nuevo. Cuando venimos en la carne, pero Dios no te quiere en la carne, Dios te quiere en el espíritu. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 2 lo dice, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre que están en él, si no es el espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pero dice, pero a nosotros nos las ha revelado por el espíritu. Ahí es donde viene la comunicación con Dios de espíritu a espíritu. La carne no puede satisfacer. No se puede satisfacer en las cosas de Dios. Para eso, para el que anda en la carne, estar aquí oyendo la palabra es aburrido. Es aburrido. Para él estar adorando 1 o 2 horas es aburrido. Él no puede estar adorando porque es aburrido. Él no entiende. Puede estar en una discoteca, puede amanecer en una discoteca, puede amanecer cantando. Te estoy hablando de los que van a la iglesia. No te estoy hablando de los que están en el mundo, te estoy hablando de los que van a la iglesia de vez en cuando. Pero para ellos, venir a la adoración, venir a la alabanza, saltar, cantar, gozarse del Señor, es aburrido. Es aburrido. Ellos necesitan algo. Ellos necesitan motivar a la carne, porque no entienden. El que es de la carne, carne es. El que es del espíritu es. El que es del espíritu, desea a Dios, busca a Dios, necesita ese encuentro con Dios. Él no necesita motivarse en algo. Él no necesita sentir algo. No, él le cree a Dios. Él sabe que en Dios está seguro. Él sabe que Dios es la vida. Él sabe que tiene que permanecer en Dios. Por eso es un cambio total. Yo me recuerdo cuando yo comencé con este evangelio, ¿qué quería? Estar adorando. ¿Quería ver la televisión? No, quería estar adorando. Quería estar leyendo la palabra. ¿Y qué venían? Venían los ataques de mi propia familia, de los ataques de mis amigos, que se volvieron de repente mis enemigos. ¿Por qué? Porque yo ya no podía ser el mismo. Ya no podía caminar en lo mismo. Ya no podía andar en los mismos lugares porque ya no era el mismo. Y es lo que te va a pasar a ti cuando tú naces del Espíritu. Porque es de la carne es. El que es del Espíritu es. El que es del Espíritu se goza en la palabra, se goza en la ley de Dios. Una palabra para él, wow, una palabra para él le cambia la vida. Por eso es que el hombre le dijo, solo necesito una palabra tuya. Una palabra. Y es la necesidad que nosotros tenemos porque tenemos la necesidad de alimentarnos. Los que son de la carne ni leen la palabra. Usted puede estar aquí en la iglesia y ser carnal. ¿Qué leyó hoy? ¿Qué leyó? ¿Qué leyó? ¿Con qué palabra lo levantó Dios hoy?
¿Con qué palabra? A mí me levantó con el Salmo 37. Deleítate en el Señor tu Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué sentí yo? Que era Dios que me estaba hablando. No estaba con la Biblia abierta. No estaba leyendo la Biblia. Sencillamente la palabra comenzó a llegar a mi espíritu. ¿Por qué? Porque es el que es del espíritu es. Te bien dice el pastor, el apóstol Sergio Aguilar de la Iglesia Ministerio de la Familia desde San Pedro Sula, Honduras.